Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño y moderno café en el corazón de San Petersburgo, el bullicio habitual de la ciudad parecía fundirse en un silencio casi irreal en el interior. Los sonidos de la calle, las bocinas de los coches, los pasos apresurados de los transeúntes, el murmullo de las discusiones, estaban como amortiguados por la calidez y la tranquilidad del lugar. El olor del café recién molido se mezclaba con el de los croissants dorados recién salidos del horno, contribuyendo a crear una atmósfera íntima y cálida. El lugar, popular por su decoración vintage, era un remanso de paz donde el tiempo parecía detenerse. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de los años soviéticos, imágenes congeladas en la historia, que parecían invitar a los clientes a perderse en un pasado a la vez distante y aún vivo en la memoria colectiva. Las mesas estaban ocupadas por clientes que se detenían, charlando en voz baja, con la atención dividida entre el sabor del café y diversos temas que iban desde la literatura a la política, a menudo con un tono nostálgico, incluso melancólico. Las viejas paredes del café sin duda habían sido testigos de miles de conversaciones similares, pero hoy una atmósfera particular flotaba en el aire. El bullicio de la ciudad parecía disolverse en este espacio como un sueño despierto. Anna, una joven camarera de aspecto enérgico y rebelde, se movía entre las mesas con una agilidad que delataba su experiencia. Había dejado la universidad unos meses antes, luchando con la idea de que sus sueños de convertirse en artista no podrían realizarse en un aula confinada entre cuatro paredes. Para ella, el arte estaba en el momento, en movimiento. Trabajar en el café se había convertido en una forma de libertad, un lugar donde podía observar, escuchar y vivir sin las limitaciones de las expectativas académicas. El trabajo le venía bien, aunque a veces las discusiones sobre política le parecían un poco absurdas. Estos clientes mayores, estos clientes habituales que volvían una y otra vez con su visión nostálgica del pasado soviético, la estaban cansando. Para ellos fue un momento de certezas, luchas y esperanzas, pero Anna no logró encontrarse en esa idealización. Ella vivía en el presente, en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Una tarde en particular, mientras iba de mesa en mesa, Anna servía cafés y pasteles sin preocuparse por el mundo que la rodeaba, o al menos eso era lo que pensaba. La suave luz que se filtraba a través de los grandes ventanales del café, las conversaciones dispersas de los clientes, el sonido apagado de la máquina de café expreso, todo parecía inmóvil, casi congelado en un marco atemporal. No tenía idea de que una simple conversación, en una mesa determinada, cambiaría el curso de su día por completo. En esta mesa, un hombre de traje oscuro, impecable, con rasgos marcados por la edad y la experiencia, parecía tener el aura de un personaje importante, casi fuera de tiempo. Le acompañaban otros dos hombres, igualmente bien vestidos, pero su presencia era casi borrada en comparación con la suya. Su conversación era discreta, casi secreta, las voces bajas, como si cada palabra tuviera su peso, una importancia que el mundo exterior no debía conocer. Aunque Anna nunca había visto a ese hombre antes, inmediatamente sintió una especie de tensión que emanaba de él. Él no era como los demás clientes. Su mirada penetrante, su manera de colocar la taza de café con precisión casi militar, todo en él parecía calculado, como si cada gesto tuviera un propósito, una intención detrás. Era más distante que los demás, más autoritario, y sin embargo no había nada extravagante ni exuberante en él. No era la actitud de alguien que busca ser visto, sino más bien la de una persona que no necesita la atención de los demás para imponer su autoridad. A medida que la conversación del hombre se hacía más tensa, Anna escuchaba con media oreja. Estaba acostumbrada a intercambios banales y a menudo aburridos, comentarios sobre el tiempo, las últimas noticias del país o incluso pequeñas anécdotas cotidianas. Pero ese día, algo era diferente. El hombre, sentado a la mesa del fondo con sus dos compañeros, parecía estar enfrascado en una especie de discusión clandestina, una conversación discreta pero significativa. Anna, que servía café y pasteles con su habitual despreocupación, no se había tomado el tiempo de notar su apariencia ni su aire autoritario. Era solo un cliente entre muchos, ¿no? Pero algo en la dinámica de esta mesa le llamó la atención. Cuando hizo un comentario agudo sobre la situación política actual del país, ella no pudo evitar poner los ojos en blanco. Los jóvenes como ustedes deberían aprender a respetar el pasado y no atacar a quienes realmente han cambiado las cosas para este país, dijo en un tono seco, casi despectivo.
Sus palabras estaban cargadas de esa silenciosa superioridad que a veces parecían reivindicar las generaciones mayores, como si su mera experiencia les otorgara un derecho moral sobre los jóvenes. Anna se detuvo en seco cuando escuchó estas palabras. Ella a menudo levantaba la voz ante los clientes que hacían comentarios retrógrados sobre política, pero algo en la voz de este hombre, en la forma en que decía respeta el pasado, la agitaba profundamente. Ella no era partidaria del sistema y, aunque no era una activista en el sentido tradicional, había aprendido a defenderse de quienes, según ella, usaban el pasado como excusa para mantener el orden establecido. El pasado. Ella respondió sacudiendo la cabeza y con una voz más aguda de lo que pretendía. Quizás también deberías aprender que el pasado no tiene cabida en el presente. Quedarse estancado en la historia no avanza. Si quieres permanecer en tu tiempo, te aconsejo que te tomes el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente has hecho por este país. Su respuesta llegó espontáneamente, como una bocanada de aire caliente que rompe el silencio de un espacio cerrado. Sus palabras se mezclaron con el humo del café y el olor de los croissants, pero había una tensión en el aire que ella aún no había comprendido del todo. El hombre la miró, ligeramente sorprendido por la dura respuesta. Él no era del tipo que esperaba molestarse, especialmente por una camarera joven. Sus dos compañeros intercambiaron una mirada furtiva, como si la situación se volviera más grave. Anna, despreocupada y con un humor un tanto picante, añadió en voz alta, sin medir el impacto de sus palabras. En cualquier caso, encuentro que los tiranos y dictadores como usted tienen una forma muy extraña de cambiar las cosas. El ruido ambiental parecía flotar a su alrededor. Los murmullos de los demás clientes se silenciaron de repente, como si el tiempo mismo dudara en pasar. La habitación pareció congelarse, el aire se cargó con esa energía desagradable que Anna no había previsto. El hombre la miró fijamente, sus ojos penetrantes con una frialdad inesperada. Él no respondió de inmediato, pero la mirada que le dirigió le provocó un escalofrío en la columna a Anna. Ella miró hacia otro lado, molesta por la palpable incomodidad, y se giró para caminar de regreso a la cocina. Pero antes de que pudiera alejarse, uno de los hombres la llamó, su voz ahora cargada de una amenaza apagada. ¿Sabes con quién estás hablando ahora? Le arrojó algo con un dejo de condescendencia amenazante en su voz. Anna se dio la vuelta bruscamente, desconcertada. La amenaza en la voz del hombre, sumada a la atmósfera tensa que se había instalado alrededor de la mesa, la hicieron preguntarse si realmente había comprendido la magnitud de sus palabras. No, pero sé con qué tipo de persona estoy hablando y, francamente, no importa quién seas. No cambia nada. Ella negó con la cabeza, molesta por la tensión palpable que saturaba el aire. Sus palabras, aunque espontáneas y nacidas de una ira sincera ante las injusticias del mundo, ahora parecían pesar mucho en la sala. No estaba acostumbrada a que le dijeran qué hacer, especialmente si eran clientes importantes o influyentes. Anna estaba acostumbrada a cierto nivel de respeto, el que se gana con el trabajo y la actitud, pero esto era diferente. Algo indefinible pero amenazante. Los otros dos hombres en la mesa parecieron dudar. Uno de ellos levantó las cejas, mirando al hombre del traje, como si se estuviera tomando una decisión en silencio entre ellos. El aire estaba cargado de una tensión que rayaba en el peligro. Entonces, lentamente, el hombre del traje se puso de pie. No hubo movimientos bruscos, pero su comportamiento exudaba una autoridad tranquila, como si sus acciones estuvieran guiadas por un código invisible pero firme. Anna lo miró desconcertada, observándolo caminar hacia la salida sin decir palabra, con el rostro todavía implacable. No mostró ninguna emoción, pero en sus ojos se podía ver que había algo más en él que un simple cliente enojado. «No ha terminado», susurró uno de los hombres antes de que todos salieran juntos del café. Su presencia se desvaneció con el sonido de la puerta cerrándose. Unas horas más tarde, Anna se encontró en la cocina, con las manos enterradas en un recipiente con platos sucios. El sonido de los platos tintineando era relajante, casi meditativo, y ella se refugió en él para olvidar el incidente. Los clientes iban y venían, algunos preocupados, otros riendo o charlando de esto y aquello, pero para ella, la escena de la tarde ya estaba muy lejos, relegada a un rincón de su mente. Quizás era simplemente otro cliente excéntrico, pensó. Una frustración que se había disipado en el ajetreo diario de la cafetería. Estaba limpiando una taza, asegurándose de que no quedaran huellas dactilares en la porcelana,
cuando de repente la puerta del café se abrió de golpe. El sonido de la campana que anunciaba la llegada de un cliente sonó más fuerte de lo habitual. Un pequeño grupo de hombres con traje entró y Anna levantó la vista para observar la escena. Sus rostros estaban cerrados, su aire autoritario. El hombre que tenían delante parecía imbuido de una presencia abrumadora. Imponente, casi amenazante. Su mirada recorrió rápidamente la habitación, antes de posarse en Anna. Caminó directamente hacia ella con una seguridad implacable, y tras él, los demás hombres permanecieron a una distancia respetuosa, como sombras listas para intervenir en cualquier momento. «Creo que es hora de que discutamos lo que dijiste antes», dijo con una voz profunda, casi apagada, pero que tenía un eco ominoso. Le habló como si ella ya fuera culpable de algo mucho más grave que meras palabras. Anna, sorprendida pero aún decidida a no moverse, lo miró desafiante. «¿Y quién eres tú para decirme eso?» «Soy libre de decir lo que pienso», respondió ella, con un tono más firme que nunca. Pero en lo más profundo de ella se estaba instalando una sensación de inquietud, un pesado presentimiento que no podía identificar. Los guardaespaldas que lo acompañaban dieron un paso adelante, sus enormes figuras amenazaban con rodear la habitación, pero el hombre levantó la mano para detenerlos, un gesto casi imperceptible, pero de tal autoridad que el aire pareció tensarse aún más. «Soy Vladimir Putin», dijo con frialdad, como si acabara de revelar la cosa más banal del mundo. Un espeso silencio cayó sobre la habitación. Anna se quedó congelada, su mente tratando de seguir el ritmo de las palabras que acababa de escuchar. Sus manos, todavía mojadas con agua y jabón, descansaban sobre la taza que estaba secando. El nombre resonó en su cabeza, pero le costó asociarlo con la realidad. Entonces, como si un relámpago hubiera impactado su mente, finalmente comprendió la magnitud de la situación. Su corazón saltó en su pecho. «Vladimir Putin. ¿El presidente de Rusia?», pensó, mientras el nombre se repetía en su mente con gélida claridad. De repente se sintió atrapada, como un ratón acorralado por un depredador invisible. Yo no sabía», balbució, ahora confundida y nerviosa. Su rostro se puso rojo, una mezcla de vergüenza e incomprensión. No tenía idea. Se sintió ridícula, atrapada en una situación que nunca había imaginado, y sin embargo, tampoco tenía intención de disculparse. Ahora no. No delante de este hombre que parecía controlarlo todo, saberlo todo. La miró fijamente durante un largo rato, sin inmutarse, con una expresión impenetrable en su rostro. Luego habló de nuevo, con un tono que no era nada conciliador. «Lo sé. Es la primera vez que alguien me habla así, sin reconocerme ni tener miedo. Es refrescante», dijo, con una mirada fría y calculadora. Hizo una pausa y dejó que sus palabras flotaran en el aire como un aroma embriagador. «Pero sepan esto, hay momentos en que el respeto es más valioso que la insolencia. Hay momentos en que todos tenemos un papel que desempeñar». Estas palabras impactaron a Anna con una fuerza inesperada. La verdad de la frase y el peso de lo que había detrás de ella lo abrumaron de repente. Giró lentamente sobre sus talones, dirigiéndose hacia la salida con la misma lentitud soberana. Antes de salir por la puerta, echó una última mirada a Anna y, con una sonrisa irónica, casi divertida, susurró: «La libertad de expresión es preciosa, pero también lo son sus consecuencias». Las puertas se cerraron de golpe y Anna se quedó allí, sola en el silencio de la cocina. Un extraño mareo se apoderó de ella. Ella no solo había desafiado a un cliente común y corriente, sino a un hombre de un poder que ella no había percibido. Sus palabras aún resonaban en su mente, mezclándose con una creciente sensación de ansiedad. Y en la soledad que siguió, se dio cuenta de que la libertad de expresión, aunque preciosa, a veces podía convertirse en una trampa delicada, cuyas consecuencias se sintieron mucho más allá de las expectativas. En los días siguientes, el café, habitualmente un lugar de calma y convivencia, se transformó en un lugar de incesantes susurros. Las miradas furtivas se cruzaban entre los clientes, y las conversaciones, aunque discretas, estaban teñidas de una palpable curiosidad. El rumor se extendió como la pólvora. Anna había insultado a Vladimir Putin, el presidente ruso. Algunos clientes, visiblemente conmocionados, intercambiaron palabras abajo, discutiendo la audacia de la joven, algunos llamándola heroína, otros idiota imprudente.
Para aquellos con fuertes opiniones políticas, ella era o bien una víctima, reducida a un mero peón en un juego de poder mucho mayor que ella misma, o bien una rebelde valiente que desafiaba la autoridad de un hombre que, según ellos, representaba la represión. Pero Anna, aunque consciente de la magnitud de lo que acababa de ocurrir, intentó continuar con su trabajo como si nada hubiera sucedido. Todas las mañanas, se levantaba al amanecer, se ponía el uniforme de camarera y se dirigía a la cafetería como de costumbre. Sin embargo, cada paso que daba hacia la puerta de madera de décadas de antigüedad se sentía pesado, como si sus pies se hundieran más en el suelo cada día. Sintió las miradas sobre ella, por discretas que fueran. A veces captaba un susurro a sus espaldas, o una mirada penetrante que se congelaba en cuanto se cruzaban con las de ella. Algunos clientes le dirigieron una sonrisa amable, como queriendo decir que comprendían su posición. Otros, más firmes, permanecieron fríos, tal vez desconfiados, como si hubiera cruzado una línea que no podían perdonar. Tras bastidores, entre otros miembros del personal, las discusiones estaban en pleno apogeo. Algunos le ofrecieron sabios consejos, sugiriéndole que se disculpara y hiciera las paces para evitar problemas mayores. Otros estaban fascinados por la audacia que había demostrado y su respeto por ella crecía cada día. Pero en el fondo, Anna sabía que sus colegas, aunque la apoyaban, no habían comprendido plenamente lo que había hecho. Para ellos, fue solo un incidente extraño, algo que eventualmente se olvidaría a medida que se reanudara la rutina. Pero ella sabía que acababa de desafiar a un poder que superaba con creces sus expectativas, algo que no había previsto ni comprendido en ese momento. Ella había creído que expresando sus pensamientos, diciendo lo que ella creía que era una verdad universal, ascendería. Pero ahora se dio cuenta de que lo que había considerado una simple cuestión de libertad de expresión era mucho más complejo. La libertad de expresión, por muy valiosa que fuera, era un arma de doble filo. Por un lado, era la posibilidad de expresar ideas sin miedo a la represión, pero por otro, era una pendiente resbaladiza donde cada palabra podía convertirse en un arma, donde cada frase podía abrir una brecha insospechada que podía llevar a consecuencias impredecibles. Los recuerdos del encuentro con Vladimir Putin se mezclaban en su mente, volviéndose cada vez más claros y distintos. La mirada fría e implacable del hombre, la forma en que le había hablado, esa frase aún resonando en sus oídos. La libertad de expresión es preciosa, pero también lo son sus consecuencias. Se preguntó si, en ese preciso momento, él había estado tratando de advertirla, de hacerle entender que, incluso si sus palabras eran poderosas, nunca dejaban de tener un precio. Ella sabía que aquel hombre no era simplemente un estadista. Él era un símbolo de poder, un rostro de autoridad absoluta, y ella se había atrevido ingenuamente a desafiar ese poder. No había considerado las posibles ramificaciones, el alcance de sus palabras, las ramificaciones en un mundo donde las esferas de influencia y poder a menudo se cruzaban de manera opaca. En los días siguientes, la presión se hizo cada vez más palpable. Ella ya no era solo una camarera en un café. Se había convertido en un tema de conversación, un personaje cuyas acciones habían llegado a un público que ella nunca imaginó. Los medios de comunicación, en un rincón alejado de la escena, retomaron el asunto. Los periodistas extranjeros comenzaron a hacerle preguntas a sus colegas, indagando sobre el incidente y tratando de comprender por qué una simple camarera se había encontrado en el centro de la atención mundial. Las preguntas parecían inofensivas, pero Anna sabía que detrás de cada una se escondía una búsqueda más profunda. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la autenticidad. Pero también, quizás, la búsqueda del escándalo. Se había convertido en una figura icónica para algunos, en una víctima inocente del sistema para otros, pero no importaba qué versión de la historia eligieras. La verdad, ella lo sabía, era siempre la primera víctima. Ella permaneció allí, en el café, rodeada de voces que se desvanecían y volvían a aparecer, de risas y susurros, y se dio cuenta de que ese encuentro inesperado marcaría su vida para siempre. Ella había creído que la libertad de expresión era un arma universal, que decir la verdad era un acto de valentía, pero había olvidado un detalle fundamental. El impacto de esas palabras en un mundo donde todo está calculado, donde cada gesto tiene un precio. Nunca imaginó que una simple afrenta pudiera impulsarla a una esfera tan vasta, tan poblada de miradas y juicios. Y aún así, no se arrepentía de nada. Ella no se dejó desestabilizar por la tormenta que soplaba a su alrededor. Anna sabía que su libertad de pensar y de expresarse era parte de su identidad. No era una cuestión de orgullo.
Fue una cuestión de principios. Sin embargo, una parte más sabia de ella ahora entendía que la libertad de expresión no era una libertad sin fronteras. Ahora comprendió que, en el tumulto de la política y del poder, cada palabra, cada gesto, incluso lleno de buenas intenciones, llevaba en sí las semillas de consecuencias futuras. Y estas consecuencias, tan impredecibles como eran, podrían un día transformar su vida irreversiblemente.